Buenos días, bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por enlazarse. Estamos aquí, pues dando difusión como uno de los muchos objetivos que se tienen en el Día de las Enfermedades Reumáticas en la Niñez y Pediatría. Esto es una iniciativa que tiene por objetivo concientizar a la sociedad y a través de diversos medios de comunicación, como en el que estamos ahorita, se haga una dispersión a través de los medios a toda la sociedad y a grupos médicos de primer contacto, platicar con pacientes o papás de pacientes que tienen estas enfermedades. Agradezco la oportunidad al Foro de No Soy de Cartón para precisamente hablar el día de hoy de una de las enfermedades reumáticas en pediatría, en la niñez, que es la artritis idiopática juvenil. La artritis en los niños, la artritis idiopática juvenil, es el nombre actual que se le da a lo que anteriormente se conocía como artritis reumatoide juvenil o artritis crónica juvenil. Se hizo un consenso y precisamente para tratar de homologar y evitar confusiones, el término actual es artritis idiopática juvenil. Es la enfermedad reumática más frecuente en la infancia, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a iniciar definiendo qué vemos los reumatólogos y en particular los reumatólogos pediatras. La reumatología pediátrica es la rama de la medicina que estudia las enfermedades en las cuales nuestro organismo nos autoagrede, nos autodestruye. ¿Qué significa esto? Que nuestro sistema de defensas, que está diseñado para protegernos, nos ataca. Ese sistema de defensa se llama sistema inmunológico. Y nadie sabe por qué se desorganiza, se desordena por diferentes estímulos, ¿ok? Y empieza a generar anticuerpos, empieza a generar elementos autodestructivos contra nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Que va a generar unas sustancias propias que va a inflamar, destruir, degenerar, particularmente en el caso de la artritis idiopática juvenil, las articulaciones. Entonces, genera un proceso autodestructivo de las articulaciones. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vemos los reumatólogos particularizando en la artritis idiopática juvenil en los niños. Punto importante. La artritis idiopática juvenil tiene unos criterios de clasificación, unos criterios de diagnóstico que debemos de ser muy minuciosos y apegados para poder diagnosticar a nuestro niño. Entonces, primer paso, vamos a definir artritis idiopática juvenil. En una forma cómoda se decidió que es la clasificación vigente, que el niño debe llenar los siguientes criterios para su diagnóstico. Menor de 16 años y que la inflamación articular sea persistente por 6 semanas. Y debemos de excluir cualquier otra causa que provoque inflamación de las articulaciones en un niño. Entonces, tenemos que evaluar a nuestro paciente, a nuestro pequeño, a nuestro joven, que llega por un dolor acompañado de inflamación. Esa es la piedra angular. 6 semanas con inflamación articular, que significa inflamación que es rojo en la articulación, caliente, doloroso, que incapacita el movimiento. ¿De acuerdo? No solamente dolor. El término médico para dolor es artralgia. El término para inflamación articular es artritis. ¿De acuerdo? De tal forma que si llega un niño con una inflamación de 1, 2, 5 más articulaciones, tengo que evaluar
desde cuándo tiene el dolor y por qué lo tiene. Voy a dar algunos ejemplos de inflamación articular en los niños. Si el niño, obviamente por jugar, brincar y desobedecer a su mamá, se cayó, se golpeó, se va a inflamar una o varias articulaciones. Entonces, tiene una artritis postraumática por el golpe y es algo relacionado a un evento. Si el niño se enferma de la garganta, de vías urinarias o del intestino y tiene una diarrea y concomitantemente en ese momento tiene inflamación de alguna o varias articulaciones, codos, muñecas, rodilla, cadera, tiene dolor, coge el niño, pero tiene un proceso infeccioso en ese momento, una infección. Entonces es una artritis reactiva. Está reaccionando a esa inflamación por un foco infeccioso en cualquier parte del organismo. Si después de una infección igual de garganta, vías urinarias, digestiva, 2, 3 semanas después, el niño llega con inflamación de las articulaciones, se llama una artritis postinfecciosa. Entonces corresponde a un evento desencadenante igual asociado a alguna infección. Si por alguna causa el niño llega con una articulación infectada por dentro, que tenga pus adentro de la articulación, se llama artritis séptica. Cada una de estas artritis se va a evaluar, primero que nada, revisando bien al niño, preguntándole a la mamá algún posible factor desencadenante, golpes, infecciones, etcétera. Y si el tiempo corresponde o no a ese factor desencadenante. Si yo excluyo todas esas situaciones y mi paciente llega por una inflamación articular de 6 semanas o más, sin ninguna otra causa, sospecho artritis idiopática juvenil. ¿Ok? Punto muy importante, se toman laboratorios de sangre o radiografías, ultrasonido de las articulaciones o cosas muchísimo más sofisticadas como es la resonancia magnética para ver la articulación. Recuerden que articulación es la unión de dos huesos, articulaciones chiquitas, medianas, grandes, etcétera. Entonces puedo tomar los estudios relacionados de imagen a esas articulaciones o estudios de sangre para evaluar y descartar todo lo anteriormente comentado. Si no hay ninguna otra causa, el diagnóstico es artritis idiopática juvenil. Resumiendo, si yo excluyo cualquier otra causa de inflamación articular y el niño tiene, o joven, menor de 16 años y la inflamación de las articulaciones es por más de 6 semanas, bandera roja, foco amarillo, alarma, ahí hay una gran posibilidad de una artritis idiopática juvenil. ¿Ok? Siguiente punto. La artritis idiopática juvenil, aunque el organismo se autodestruye en una forma selectiva hacia las articulaciones, nadie tiene la culpa. No se hereda, o sea, no lo pasa ni el papá ni la mamá, ni la genética junta de papá y mamá. ¿Ok? No se hereda, no se contagia. Si algún familiar tiene un niño con artritis idiopática juvenil o como adulto padece artritis, no se contagia, entonces su vida cotidiana no pone en riesgo a los demás, tipo compañeros escolares, de actividades deportivas, actividades recreativas, la pareja, etcétera. No se contagia, no se hereda, ¿de acuerdo? Y otro de los puntos que hay que sobresaltar y concientizar es que no tiene cura, se controla y se controla con medicamentos. Medicamentos muy sofisticados en algunos casos y que deben de ser prescritos adecuadamente por un especialista en el área, que son los reumatólogos pediatras. ¿De acuerdo? Y vamos a ir desglosando estos puntos. En nuestro país no hay una estadística fidedigna estrictamente que nos digan cuántos niños lo padecen, como se hace normalmente en referencias. Varía de acuerdo a la zona geográfica, país, incluso raza, la frecuencia del número de pacientes que lo presentan, pero sí es una enfermedad considerada de baja incidencia, que puede ser de 25 a 250 por cada 100,000 niños, hablando en números, ¿ok? Pero el punto es concentrarnos
en uno, precisamente el objetivo de hoy, difundir; dos, concientizar; tres, acudir en una forma temprana al médico para que se identifique la enfermedad y se dé tratamiento. La enfermedad, si no se diagnostica a tiempo, si no se detecta a tiempo, va a progresar, y el progresar significa que va a haber mayor número de consecuencias. Esas consecuencias se llaman secuelas. Si se inflama una articulación en una forma persistente, progresiva, y hay destrucción, se fusionan esas articulaciones. Al inflamarse las articulaciones, hay dolor. Todos nos hemos torcido un pie, nos hemos caído, nos hemos pegado, a quien se ha fracturado, etcétera. Un dolor en una articulación, inmediatamente tenemos una posición de protección, dejamos de mover lo que nos duele. Entonces, al no movernos adecuadamente y además el proceso inflamatorio destructivo que genera la artritis idiopática juvenil genera contracturas por desuso. Entonces, ya no muevo el dedo, se queda fijo. Y si se empieza a destruir, se deforma. ¿De acuerdo? Que seguramente lo han visto. No queremos esas etapas en un niño, porque un niño es una persona que está en crecimiento, en desarrollo, que tiene que tener toda la libertad de crecer en sus ámbitos emocional, psicológico, académico, personal, profesional. Y si no puede escribir, no va a poder tener un buen aprendizaje. O si por dolor no se puede concentrar en la escuela, pues no puede aprender. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ver al paciente con artritis en una forma muy integral, en el sentido de diagnosticarlo a tiempo, pero darle adecuado tratamiento, controlar la enfermedad, que no es una enfermedad curable, ¿de acuerdo? Y además, favorecer que se incorpore a las actividades que hace un niño de su edad, ¿de acuerdo? Quiero hacer énfasis en que la artritis idiopática juvenil, el mayor número de niños que se detecta, tiene un rango de edad muy pequeño, entre los 2 y los 4 años. O sea, es un niño que incluso todavía estrictamente no iría a la escuela o estaría entrando al kinder. Es cuando ese número mayor de pacientes se puede diagnosticar en la artritis idiopática juvenil. O sea, es un niño que en esa parte es una situación álgida en su cognición, de formación de personalidad, de conocimientos y una serie de cosas, que está acabando de hacer sus habilidades psicomotoras de correr, subir escaleras, brincar, y todo lo que sabemos que un niño debe de estimularse a esa edad. Obviamente hay otros picos de mayor frecuencia en la artritis idiopática juvenil. Por ahí hay otro pico entre los 7 y 10 años, y posteriormente lo que se llama artritis temprana en los adultos o en jóvenes tipo 14, 16 años. ¿De acuerdo? De tal forma que el objetivo es darles a conocer todos esos aspectos generales, que nos vamos a ir a un punto mucho más específico, para darle a ese niño que tiene el diagnóstico de artritis idiopática juvenil el mejor potencial para controlar la enfermedad, y que esa enfermedad no sea una limitante ni en el desarrollo de su personalidad, actividad física y todo lo que hemos mencionado. ¿De acuerdo? ¿A qué nos enfrentamos como médicos, como reumatólogos pediatras? Que el tiempo en el que empezó el niño a manifestar inicialmente esos dolores con inflamación articular, el empezar a cojear, el me duele, al no moverse adecuadamente, a cojear, a no usar las manos adecuadamente, a hacer posiciones de protección que no se detectan, lo llevan al médico y puede confundirlo con dolores de crecimiento, lo puede confundir con relación a infecciones, lo puede confundir en relación a un efecto que se llama dolor de crecimiento, ¿ok? O dolores nocturnos articulares o hiperlaxitud, e incluso comentan que pueden ser situaciones psicológicas del niño, por llamar la atención. Toda esa lista la vemos cuando llega el paciente por primera vez y empezamos a revisar al niño, preguntarle a los papás, y nos encontramos que el camino ha sido largo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando inicialmente se sospecha esta situación de artritis idiopática juvenil por un niño que tiene dolor, inflamación articular, que no se mueve bien, que llora, que no juega, que se retrae del grupo, etcétera,
el médico de primer contacto es la pieza fundamental para que lleguen al subespecialista. Y el subespecialista es el que va a confirmar o va a acabar de evaluar. Hay muchas situaciones, como ya mencioné, de dolor articular, pero si llegamos a una artritis idiopática juvenil, el pronóstico del niño, al igual que en cualquier otra enfermedad reumatológica en pediatría, es muchísimo mejor. La estadística de evitar daños, secuelas, complicaciones son muchísimas si se detecta a tiempo y se refiere temprano. Hay varias publicaciones, varios ensayos e incluso en marcos legales en otros países hay pacientes que participan en la Cámara equivalente de diputados y senadores a dar sus opiniones como pacientes sobre los accesos a medicamentos y procesos de salud pública. Se hacen partícipes, se hacen comprometidos en esa situación. ¿Por qué? Porque el camino que llevan es largo, porque el camino que llevan, vamos a decir, es un viacrucis en muchas ocasiones, porque hay enfermedad manifestada en la artritis que puede confundirse con una leucemia, con otro tipo de tumores o infecciones. Entonces, si el niño tiene dolor articular y empiezan a descartar por estudios que si tuvo infección, que si en ese momento tiene infección, que si tiene lastimado un ligamento, un tendón y le hacen una resonancia magnética o un ultrasonido, pues es tiempo. Es tiempo en que el niño se está estudiando, el que el niño sigue teniendo dolor, al que al niño no se le resuelve su situación, en el que los padres están preocupados, angustiados de que ya vieron a varios médicos, que puede ser a lo mejor el ortopedista por el dolor de las articulaciones, a lo mejor al infectólogo, que porque puede ser algo relacionado a una infección previa o que puede ser concomitante. Les voy a dar un escenario. Hay un tipo de artritis en los niños dentro de las divisiones de la artritis idiopática juvenil que se llama artritis idiopática juvenil sistémica. Y como lo dice la parte sistémica, el niño tiene fiebre todos los días. Se le inflama el hígado, se le inflama el vaso, le salen ganglios, cuadro muy aparatoso, se puede llenar la piel de un exantema. Entonces, en sentido común, si tienes un niño que empieza a tener 1, 2, 3, 4 días de fiebre que le duelen las articulaciones, pues lo llevas al pediatra, el pediatra lo revisa, puede considerar que es una infección viral por un exantema viral y que la inflamación de las articulaciones es propia de la infección. Sí existen esos cuadros. Sin embargo, si el cuadro persiste y la fiebre no se le quita después de una semana, después de 10 días, después, y no exagero, de un mes, imagínense un niño con fiebre todos los días un mes y que de repente se enroncha y que de repente le duelen las articulaciones y obviamente porque está con fiebre está cansado, duerme mal, llora, no deja dormir a los papás por dos cosas, porque el niño está mal, hay que estarlo cuidando, por la preocupación de que el niño está mal y qué tiene, y entonces empieza todas las estaciones de valoración del niño, que si tiene fiebre persistente, hay que llevarlo al pediatra. No se le quita, no fue el exantema viral. Sigue la fiebre, se le inflamó el hígado, el vaso, háganle un ultrasonido, una tomografía, tómenle sangre, búsquenle virus, bacterias, cultiven la sangre, la orina, hagan un ultrasonido, etcétera. Entonces, hay que pensar en esos cuadros tan atípicos o cuadros que pueden sugerir la artritis idiopática, como puede ser la variedad sistémica. En ese camino se pierden muchos pacientes, en ese camino ven a un médico que no corresponde y volvemos a las complicaciones. O la otra alternativa, que desgraciadamente vemos que a veces acuden a medicina alternativa y no se soluciona el problema tampoco y representa más complicaciones hacia los pacientes. Después, ¿qué es lo que puede pasar? Se diagnostica oportunamente al paciente después de ese camino. Y ese camino, a nivel de publicaciones, de libros y demás, puede ser de 3 meses, idealmente tiempo corto, porque si estamos diciendo que la artritis requiere 6 semanas de inflamación articular, pues 6 semanas es mes y medio.
donde das como el banderazo de, sí, tiene la inflamación articular por 6 semanas, ya descarté infecciones, golpes y otra serie de cosas, incluso tumores. Entonces tengo mi paciente con artritis idiopática juvenil. Pero ese inter de caminar en promedio es de 3 meses en una etapa muy temprana para llegar a manos calificadas, que así se denomina, llegar al especialista adecuado, en este caso el reumatólogo pediatra. Y posteriormente es controlar la enfermedad. Entonces, es establecer una relación con los papás o con los familiares de médico-paciente muy, muy, muy estrecha, abierta, con una comunicación abierta, de quitarles todas las dudas que tengan en relación a esto, explicarles que tienen un hijo con una inflamación articular que corresponde a la artritis idiopática juvenil que no se cura. Así de impactante. No se cura, se controla. Y que debemos dar medicamentos y que no le tienen que tener miedo al tratamiento y que si tienen dudas sobre el nombre de los medicamentos y la prescripción de los medicamentos, las tienen que resolver y contactar al médico para explicarles si alguien les mete duda. Y ahorita voy a dar algunos ejemplos. ¿De acuerdo? Entonces, acompañarlos en esa situación como médico de explicarles la enfermedad también está súper descrito y lo debemos hacer como profesionales de la salud a una enfermedad crónica, explicarle al niño independientemente de la edad que tiene, explicarle, niño, escolar, preadolescente, adolescente, tienes una enfermedad que se caracteriza por esto. Dolor, inflamación, no se cura, te vas a tomar algunas pastillas, en algún momento te vas a tener que tomar varias pastillas al día o inyectarte una vez a la semana, una vez cada 15 días o 2 veces a la semana. Se consensa el tratamiento adecuado para tener un objetivo de controlar la enfermedad. Y controlar la enfermedad se llama remisión, no cura. Se da una fase de inducción de controlar la inflamación y controlar el proceso destructivo que genera el organismo selectivo hacia las articulaciones. Uso medicamentos para quitar el dolor que todos conocemos como antiinflamatorios, para quitar el dolor, la molestia, la fiebre, mejorar la movilidad. Pero necesito controlar la enfermedad. Y controlar la enfermedad significa dar otra serie de medicamentos que se conocen como inmunomoduladores o inmunosupresores. ¿De acuerdo? Y ahí viene una serie de medicamentos que solamente voy a mencionar. Quien es paciente y lo ha vivido sabe el tipo de medicamentos, pero quiero hacer énfasis predominantemente en lo que ha sido desde hace 20 años y sigue siendo y probablemente seguirá siendo por varios años el medicamento de la piedra angular para controlar el proceso destructivo de la artritis en adultos y en niños, la artritis idiopática juvenil en el caso de los niños. Entonces, yo le voy a prescribir al niño y le voy a explicar que se va a tomar una vez a la semana o se lo va a inyectar porque hay presentaciones inyectables. Véanlo en la relación y en la empatía médico-paciente con los papás. Doctor, ¿voy a inyectar a mi hijo una vez a la semana? O doctor, ¿se va a tomar pastillas mi hijo que tiene 4 años? Si yo que tengo 30 no me las puedo tragar. Sí, porque así como tu hijo, hay muchos otros pacientes y lo hacen. Y es lo que va a ayudarle a controlar el dolor, la inflamación y que tu hijo no esté llorando, esté contento, la casa tenga armonía, el niño juegue en el parque, se reincorpore a sus actividades deportivas, etcétera. Entonces, el tratamiento es muy importante enfatizar que lo deben de llevar a cabo, debe haber apego al tratamiento. Todos iniciamos el control de la artritis. ¿Ok? Punto importante a comentar que puede causar dudas, incertidumbre, abandono de tratamiento. Es un medicamento que inhibe la producción de las sustancias autodestructivas que el niño, tu hijo, produce para degenerar y limitar el movimiento de las articulaciones que provoca la fiebre, que provoca el dolor. Si no se lo das, no se va a controlar, se va a deformar las articulaciones porque va a progresar la enfermedad. Ese es un punto que a veces vemos. Entonces, tiene que haber mucha empatía, mucha confianza, buena comunicación, disipar todas las dudas. Hay muchos sitios de internet oficiales con información hecha para papás. Hay publicaciones, hay videos que se les explica a los papás o a los niños lo de la enfermedad
porque también es un impacto fuerte y depende de la edad, ¿ok? Porque hay muchos niños que entran obviamente en un estado de susto, después depresión, después de enojo, porque me enfermé de algo que yo no tengo por qué saber que me enfermé de esto, yo no quería esta enfermedad, me duelen todos los días, en la escuela me sacan y no me escogen para el partido de fútbol porque no corro, no me puedo mover. Entonces, hay muchas aristas en estas circunstancias. ¿De acuerdo? Estamos en vivo, está el chat, si tienen alguna pregunta para hacerlo dinámico, la pueden poner, alguna observación. Si alguien quiere hacer un comentario sobre su historia, sobre el diagnóstico de la artritis, el camino que pasaron, porque es muy importante comentar que esta enfermedad, artritis idiopática juvenil, el 20% de los adultos que tienen artritis iniciaron en edad pediátrica. Entonces vean la dimensión, ¿de acuerdo? Nos preguntan que qué tan frecuente es la artritis en los niños. La artritis idiopática juvenil en los niños, como comenté, puede variar de acuerdo a la situación geográfica y raza. Normalmente, en forma general, porque no hay una base de datos nacional ahorita, hay proyectos que se están haciendo para precisamente los que nos encargamos como reumatólogos pediatras en centros de atención, conjuntar toda esa información. Es aproximadamente de 2 a 250 niños por cada 100,000, pero hay quien dice que puede ser 0.6, eso es muy variable, pero sí son pocos pacientes, pocos niños los que llegan a tener esta enfermedad. Por eso hay mucho desconocimiento, que lo pueden padecer los niños la artritis, por eso hay mucho camino por recorrer porque no se sospecha de primera intención. Aquí nos vuelven a preguntar desde qué edad se presenta. Se puede presentar a partir, el pico más alto está referido alrededor de los 4 años, pero es prácticamente de los 2 hasta, pues obviamente un adulto mayor. El corte de pediatría es 16 años, en la oficial hay una nueva clasificación propuesta que puede ser a los 18, ¿ok? Como corte para determinarla como artritis de presentación en edad pediátrica, que su nombre es artritis idiopática juvenil. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las principales diferencias entre la enfermedad pediátrica y la de los adultos? Es una excelente pregunta, porque hacia eso va ahorita las investigaciones de la artritis idiopática juvenil. Genéticamente puede haber algunas diferencias, pero el comportamiento de la enfermedad como tal también tiene ciertas semejanzas. Entonces, en esta pregunta que es muy atinada, ¿cuáles serían las diferencias lógicas? La edad de presentación, ¿no? Pediátrica, idiopática juvenil, que así se cataloga como nombre oficial, menor de 16. Artritis reumatoide, pues implica adultos. Ahora, vamos a meternos en detalles. Como les comenté, 20% de los adultos que tienen artritis empezaron en la edad pediátrica. ¿Qué es lo que se hace? Pues el reumatólogo pediatra ve al niño, que muchas veces ese niño se convierte en un adolescente y después se convierte en adulto. Y en base a esa pregunta se han hecho observaciones en el sentido de que el niño puede cursar diferentes nombres o nomenclaturas de la artritis que inició en pediatría por el número de articulaciones inflamadas durante la presentación inicial y posterior en el transcurso del comportamiento de la enfermedad y su vida, cursar con varios nombres de la nomenclatura de la artritis hasta llegar a la artritis del adulto, que es artritis reumatoide. Voy a darles un ejemplo. Si un niño empieza con artritis idiopática juvenil, que es el nombre genérico de la artritis en los niños, si yo la clasifico por el número de articulaciones que el niño presenta al momento de yo revisarlo por primera vez, pues puede decir si tiene muchas articulaciones inflamadas, poliarticular. Como comenté, si tiene síntomas sistémicos de la fiebre, inflamación del hígado y vaso, pues se llama sistémica. ¿Ok? Si tiene poquitas articulaciones, que es menos de 4 en número, articulaciones inflamadas al inicio, se llama oligoarticular. O si comparte las características, se puede denominar indiferenciada. Pero vamos a poner un ejemplo. Puede llegar un niño que le duelan 3 articulaciones y ya lleva sus 6 semanas, 7 semanas, ya se le hicieron todos los laboratorios
y ya se excluyeron todas las situaciones que pueden provocar inflamación de las articulaciones. ¿Ok? Entonces, recuerden, exclusión. No hay una prueba diagnóstica en un estudio de radiografía, ultrasonido, resonancia, ni de sangre que diga con este valor o con esta situación es artritis. No. En los niños tenemos que descartar procesos infecciosos, oncológicos, reactivos, etcétera. Entonces, retomando, si llega este paciente, este pequeño, vamos a decir de 4 años, que le duelen y están inflamadas 4 articulaciones, yo lo catalogaría como una artritis idiopática juvenil de pocas articulaciones que se denomina oligoarticular. Pero pasa el tiempo y de repente la enfermedad no se controla porque se le dan los medicamentos adecuados, a dosis adecuadas y de repente tiene más articulaciones inflamadas. Se le denomina poliarticular. Y después empezó con fiebre, entonces pasa sistémica, se controla la artritis, acudió al reumatólogo pediatra tempranamente, no hubo ninguna complicación, se dio el tratamiento, se controló la enfermedad, etcétera. Y se hace un seguimiento y se monitoriza al paciente. Y llega la edad en que se convirtió en adulto. Entonces le decimos, muy bien, tu enfermedad está controlada, qué bueno que estás estudiando, que estás practicando deporte, etcétera. Por edad ya no te podemos ver en un consultorio de reumatología pediátrica, vas a pasar a que te vean los reumatólogos de adultos. No le van a quitar la etiqueta saliendo del consultorio, así que le quiten, ¡chum!, ya no eres pediátrica y le pegan la de adultos, entonces ya no eres idiopática juvenil y ahora es AR. Pues no. Son nomenclaturas y en base a esa muy buena pregunta es que actualmente se ha visto que el comportamiento del número de articulaciones y las manifestaciones que tiene el paciente muchas veces son análogas con los adultos. ¿Ok? Al final es terminología que nos ayuda a dar un mejor tratamiento, porque esa terminología tiene ya estrategias de tratamiento comprobadas que se llaman guías, guías para la atención de artritis en niños y guías para la atención de artritis en adulto, que esas guías describen de acuerdo a las características del paciente qué medicamentos son los que se deben de usar y que han demostrado que la mayor proporción de esos pacientes van a responder. Espero contestar adecuadamente la pregunta y si no, pues reiteramos, nos mandan por el chat la pregunta o la duda y seguimos platicando. Aquí nos mandan una pregunta, nos acompañan desde Costa Rica, lo cual es un honor trascender en fronteras. Una paciente de 6 años que dejó limitación de la marcha después de muchos descartes, se diagnosticó artritis idiopática juvenil asociada a entesitis. Vamos bajando semana la dosis, los medicamentos conforme los dolores son más agudos. El martes de esta semana le impidió caminar. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Bueno, como ven, son pacientes pequeños. Desde Costa Rica nos informan que es un niño de 6, su hija, una niña de 6 años, ya con diagnóstico, ya con tratamiento y que en el tratamiento han hecho modificaciones y que se vuelve a manifestar el dolor. Puede haber, a esto se le considera recaídas, ¿ok? Recaídas que quiere decir que el paciente se le vuelven a exacerbar los síntomas correspondientes como inflamación o dolor de las articulaciones. Si tenemos una recaída hay que ver qué la desencadenó. Pueden ser muchas causas. Uno, alguna infección asociada. La otra, la forma de metabolizar por parte y en una forma muy particular de cada persona, en este caso de cada niño, los medicamentos. Si requiere entonces una reevaluación y considerar si hay algo que desencadenó la recaída, normalmente son infecciones, o tenemos que cambiar de estrategia de medicamentos. De estrategia es hacer una nueva combinación o progresar a otro tipo de medicamentos en relación a lo que comenté hace unos momentos de guías. Eso ya está descrito. Como profesional de reumatología pediátrica doy mi primer línea de tratamiento, hay un tiempo límite para ver que funcione, si no funciona, agrego, modifico, ¿de acuerdo? Y también tener considerado una situación y la palabra es refractariedad, que el médico está haciendo como reumatólogo pediatra lo adecuado en ofrecerle
el tratamiento al paciente, hay buen apego por parte del paciente y supervisión de los papás de darle el tratamiento y el niño no responde. Eso se llama refractariedad. Y de igual forma, como comenté en las guías, ante pacientes refractarios se hacen una serie de adaptaciones o combinaciones al tratamiento para llegarlo a la remisión. Retomando la parte de adultos y niños, aquí les digo, tu niño no está respondiendo, tu paciente no responde, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Hacer una estrategia nueva, ¿ok? Aquí es, insisto, la buena comunicación, empatía, que no haya dudas y decirle, mira, el 90% de los niños, como tu hijo que tiene artritis, responden a esto. El 10% no va a responder, ese 10% va a responder a la segunda línea de tratamiento o a la tercera línea de tratamiento que se llaman en casos refractarios. O vas a tener varios episodios, que es el comportamiento que tiene la enfermedad. ¿Ok? En la primera entrevista se les dice que puede haber recaídas. ¿Ok? Entonces, tenemos que concientizar y decir, tú como papá estás cumpliendo en darle todos los medicamentos. Él se los está tomando, está supervisando que se los tomen. Yo como médico te estoy dando lo que está indicado para esta situación de enfermedad y estoy haciendo los pasos. Aquí no hay culpables. Es un comportamiento de la enfermedad muy individualizado al niño y se conoce como refractariedad o recaídas. El tratamiento tiene varios objetivos, ya comenté y retomando. Quitar el dolor, que es antiinflamatorios. Quitar el efecto destructivo, ¿ok? De la inflamación, ¿ok? Eso lo voy a usar con modificadores de enfermedad. Medicamentos muchísimo más sofisticados que se llama terapia biológica, que son medicamentos normalmente inyectados o intravenosos que bloquean las sustancias inflamatorias que genera el organismo. Esas son las combinaciones que puedo llegar a hacer para llevar al paciente un control de la enfermedad que se llama remisión. Y yo lo puedo y debo llevar a la remisión idealmente en los primeros 3 meses del diagnóstico de la enfermedad, que eso va a dar un mejor pronóstico. Y la otra circunstancia es que la terapia biológica debo de tener unos pasos previos para iniciarla, ¿ok? Y si yo controlo esa enfermedad, se llama remisión con medicamentos. Y después de un tiempo puedo llegar a quitar los medicamentos y un porcentaje pequeño de pacientes pueden no depender ya de medicamentos y se llama remisión sin medicamentos. Pero hay que recorrer todo ese camino, todas esas estaciones, solventar esas recaídas y haber mucha comunicación médico-paciente. ¿De acuerdo? La otra circunstancia es lo de entesitis o espondiloartritis. Habíamos comentado de lo espondiloartritis, es una parte de las subclasificaciones de la artritis idiopática juvenil. Está la artritis idiopática juvenil como definición y hay varias subclasificaciones, como comenté, sistémica si tiene fiebre, inflamado, hígado, vaso, etcétera, o número de articulaciones, si son muchas se llama poliarticular, o si es menos de 4 oligoarticular, y la otra, espondiloartritis o espondilitis o espondilitis anquilosante juvenil, que es otra categoría que de igual forma entra dentro del grupo de artritis idiopática juvenil, donde predominantemente se afecta las articulaciones de la cadera, columna baja. ¿Cómo descarto artritis reactiva? Nos preguntan. Una, revisando al paciente que no tenga evidentemente una infección de garganta, oídos, pulmón, intestinal, diarrea, etcétera. La otra es que no haya tenido un cuadro infeccioso 2 o 3 semanas previos de lo mismo, que no esté relacionado a eso. Puedo tomar laboratorios donde puedo identificar la infección, aislando una bacteria o un virus, ¿de acuerdo? Y el tiempo. Acuérdense que artritis idiopática juvenil son 6 semanas, ¿de acuerdo? Haciendo una pausa, va a haber material de apoyo, de todas formas nos pueden comentar aquí en el chat, donde los podemos referir a las situaciones de
cómo pueden como padres ofrecer lo mejor en cuanto al apego al tratamiento, estrategias para rehabilitación, porque el paciente implica un conjunto de médicos. También en la artritis idiopática juvenil, en un tipo, se puede inflamar el ojo y eso se llama uveitis. Entonces, si nuestro paciente, nuestro hijo o familiar, ya con el diagnóstico de artritis idiopática juvenil se nos pone con el ojo rojo, le cuesta trabajo moverlo, le duele, hay que estar al pendiente de que no esté relacionando una uveitis, o incluso pacientes que anteriormente habían tenido esta inflamación pueden desarrollar artritis y muchas veces llegan referidos por los oftalmólogos. ¿De acuerdo? Las expectativas de calidad y vida de un niño tratado y controlado son exactamente igual que un niño sano. Controlar la enfermedad quiere decir que el niño no tiene dolor, no pierde movilidad, se puede integrar a las actividades académicas, deportivas, recreativas, familiares, no pasa nada. Simplemente debe de haber buen apego al tratamiento. Al paciente con enfermedad reumática, particularmente que estamos discutiendo y platicando hoy de artritis idiopática juvenil, el punto es que si el niño se le prescribe un medicamento, pues tenga acceso a ese medicamento. Si es un medicamento simple o un medicamento muy sofisticado, lo ideal es que el niño tenga acceso a esos medicamentos para controlar su enfermedad, la enfermedad no progrese, no deforme, no limite y su expectativa de vida es normal, puede estudiar lo que sea, practicar el deporte que sea, tener la interacción social, tener una pareja, tener hijos, no pasa nada. Recuerden, ya lo comentamos, no se hereda, no se contagia, no pasa absolutamente nada. Hay pacientes que yo conozco, que he tratado en mi consultorio, que son ya hasta con patrocinadores, motociclistas de salto, boxeadores, karatecas, tenistas, niñas que bailan exitosamente ballet, tocan el piano y implica obviamente una adecuada movilidad articular en dedos. Entonces, la expectativa es muy, muy buena con la conciencia del diagnóstico temprano, referencia oportuna, tratamiento específicamente por el reumatólogo pediatra, apego al tratamiento. Esas variables van a hacer que la expectativa de vida sean igual que cualquier otro niño de su edad, se va a incorporar si no se incorporaba a las actividades correspondientes y la enfermedad no debe de ser una limitante. Nos preguntan otra vez, ¿qué se puede esperar de la enfermedad cuando se llega adulto o con el paso de la edad? ¿Existe algún cambio o solo lo normal? Comentaba anteriormente, la enfermedad tiene un comportamiento y unas manifestaciones y el nombre de idiopática juvenil o AR que es en adultos simplemente son nomenclaturas y de qué especialista lo debe de ver. El reumatólogo de adultos, el reumatólogo pediatra. La manifestación de la enfermedad tiene ciertas peculiaridades en la edad pediátrica y como todo en pediatría que ustedes ya conocen, medicamento para la fiebre, para la tos, para la diarrea, el antibiótico, etcétera, todo tiene una dosis por peso. Entonces, eso implica un entrenamiento del reumatólogo pediatra como pediatra y después como reumatólogo pediatra que sabe administrar los medicamentos y las dosis y metabolismo de los medicamentos pues cambia de un adulto a un niño. ¿Ok? Aquí nos ponen una pregunta que ¿qué significa un B27 positivo? El término adecuado completo es HLA-B27 positivo. Ese es un marcador genético que puede relacionarse a la variedad de artritis idiopática juvenil que se llama espondilitis o espondiloartropatía. Es muy buena pregunta y la quiero usar como ejemplo. Si el HLA-B27 es positivo en una persona que en su vida ha tenido dolor articular, no le duele al moverse, caminar, brincar, pero por alguna causa le tomaron un HLA-B27, como nos pasa muy frecuentemente y toman un factor reumatoide y llegan los papás asustados al consultorio. Retomando todo lo que he mencionado en la plática, no se hace diagnóstico por laboratorios. Se hace diagnóstico integrando la presencia al revisar e interrogar al paciente de la inflamación articular que significa artritis por 6 semanas. El factor de reumatoide es un factor también como marcador que se asocia a la artritis en adultos y en niños, pero el 20%
de la población puede tener factor reumatoide positivo y eso no quiere decir ni que tenga artritis ni que va a desarrollar artritis. El HLA-B27 es un marcador de la espondilitis o espondiloartropatía o espondilitis anquilosante juvenil. Se tiene que detectar esa artritis en las articulaciones de la cadera, columna baja, que se llaman sacroiliacas y coxofemorales. Teniendo esa inflamación, se hace el diagnóstico y se pide la HLA-B27 como complemento y se denomina como factor de asociación. ¿De acuerdo? Viene una pregunta muy interesante, que si es posible revertir el daño a las articulaciones causadas por la IJ. Depende del grado de daño. Una parte muy importante del tratamiento del paciente con artritis es la rehabilitación. Como les comenté al inicio de la plática, el dolor genera en la artritis la deformidad con la inflamación por los procesos autodestructivos que selectivamente el organismo hace y autoprovoca para destruirse. Dejo de mover porque me duele, se empieza a deformar porque avanza la enfermedad. ¿Qué tanto avanzó antes de llegar al reumatólogo pediatra para controlar el dolor, la inflamación, la destrucción y dar el tratamiento adecuado? Entre más tiempo pase, más daño hay, más secuencias o consecuencias o complicaciones y se denominan secuelas. Hay unas que son reversibles, otras que no, depende de qué tanto progresó. Si solamente tengo limitación, pues me ponen a hacer ejercicios para estirar y recuperar mi movilidad. ¿De acuerdo? Si ya la articulación está totalmente deformada o está fija, anquilosada y demás, va a ser más difícil. Hay procesos quirúrgicos que puedan revertirlo. Por eso la importancia de estos foros de comunicación, de difusión en el día de hoy, el Día de las Enfermedades Reumáticas en Pediatría, y vuelvo a agradecer a No Soy de Cartón que nos permite precisamente difundir esto para evitar consecuencias, secuelas que no sean reversibles. Nos comenta aquí otra paciente, si mi hijo tiene AIJ, ¿necesita alguna dieta especial o indicación de ejercicio especial? Muy buena pregunta. La alimentación, y hay ciertas dietas muy específicas y por nombre, la más popular es la dieta del Mediterráneo. Hay otras que quitando ciertos elementos o grupos alimenticios, el objetivo es generar menos inflamación. Eso nunca se ha comprobado. No hay una dieta específica que controle la enfermedad, no hay una dieta específica que quite la enfermedad o cure la enfermedad. No hay una dieta en la artritis idiopática juvenil que sea mejor. Voy a hacer un comentario muy puntual. Solamente que hay un tipo de artritis escasamente en pediatría que se llama artritis gotosa, que es por urato, que es predominantemente de adultos, sí se restringe ciertos alimentos, pero en un niño no. La artritis idiopática juvenil es un proceso inflamatorio de articulaciones y eso genera un proceso metabólico acelerado de desgaste, como cualquier otra enfermedad reumática en pediatría. Entonces, por el contrario, dejo de ser una dieta que va a ayudar específicamente excluyendo ciertos medicamentos, ciertos alimentos o proveyendo ciertos alimentos. Un niño con artritis idiopática juvenil requiere de más calorías después de que se controla la enfermedad o durante la actividad de la enfermedad para compensar ese desgaste metabólico que provoca la enfermedad. Y pueden hacer todo el ejercicio que quieran. El niño está controlado, puede correr, jugar, ¿qué es lo que quiere? Muchas veces en las consultas de control, una de mis preguntas muy reiterativas, le pregunto al niño, ¿qué puedes hacer que antes no hacías? O le pregunto al papá, ¿qué hace ahorita que antes no hacía? Entonces te pueden decir, no, pues ya corre, ya le pega la pelota, ya se sube las escaleras, ya se sube al árbol y hace columpia, ya va y persigue al perro, etcétera. Entonces el niño va recuperando movilidad y va recuperando autonomía. Y luego viene el estrés, es que no lo quiero meter a jugar a fútbol americano porque me da miedo, porque son muchos golpes en las articulaciones. Mételo a jugar porque eso le gusta a él, le apasiona y lo va a hacer sentir bien. Y la otra, se mueve, es rehabilitación.
Mételo a natación, mételo a la niña a ballet, a gimnasia, a donde sea. Le gusta, e insisto, hay que meter a los niños a las actividades que a ellos les gusta, reincorporarlos a las actividades deportivas, académicas, recreativas, a todo lo que el niño pueda y quiera hacer. No representa un riesgo tener la enfermedad para limitarlo en una actividad deportiva o recreativa. Es más limitante emocionalmente, psicológicamente, tenerlo sentado con dolor, aislado. Esa es la paradoja. No sé si quieren alguna otra observación, alguna otra pregunta. Se nos está acabando el tiempo. Hemos tratado todos los puntos del aspecto de cómo se diagnostica, cómo se comporta, las diferencias entre adultos y niños. Tenemos ya un poco de tiempo y quiero ser enfático en relación a lo que estamos viviendo actualmente en relación a la pandemia o casi término de la pandemia. Los niños con artritis idiopática juvenil tenían un calendario de vacunación programado que puede llegar a verse truncado por el uso de los medicamentos, de tal forma que el reumatólogo pediatra es experto en saber qué vacunas debe continuar durante este proceso de niñez, qué vacunas no se deben de administrar, ¿de acuerdo? E incluso está indicado iniciar y completar el tratamiento, perdón, está indicado iniciar o complementar o terminar el esquema de vacunación antes de iniciar el tratamiento para que el niño tenga esa protección que le brindan las vacunas. Y en relación a los niños que en otras partes del mundo se vacunan a partir de los 5 años en adelante de COVID, se pueden vacunar aún con el diagnóstico de artritis idiopática juvenil con el tratamiento que tienen. Entonces, reitero, los pacientes con artritis idiopática juvenil, de acuerdo a las recomendaciones de vacunación de COVID, se pueden vacunar contra COVID, independientemente que estén tomando medicamentos para su enfermedad en específico. Desde metrotexate, terapia biológica y todos los medicamentos se pueden vacunar de COVID. ¿De acuerdo? No sé si quieran preguntar, hacer algunas observaciones. Agradezco una vez más a No Soy de Cartón por el tiempo, el espacio, brindarnos la oportunidad de el objetivo de difundir esta enfermedad, la importancia que implica diagnosticarlo a tiempo, acceder al tratamiento y que el personal calificado para el control de esta enfermedad es el reumatólogo pediatra. A manera de conclusión, a manera de resumen, no sé si alguien más nos quiera compartir su experiencia como papá, su experiencia como paciente, alguna recomendación que nos den en el foro para difundirla o a través de estas plataformas y los encargados de estos foros puedan apoyarlos. Bueno. Pues parece que no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como vimos en el chat, aquí en Ciudad de México, aquí México país y más allá de nuestras fronteras, es agradable ver que estamos interesados en el tema. Estoy a sus órdenes para cualquier duda, aclaración, observación. Con todo gusto se responderá. Agradezco de nueva cuenta, No Soy de Cartón, y sigamos difundiendo este tipo de enfermedades que hoy nos tocó artritis idiopática juvenil para tener a niños diagnosticados a tiempo, con tratamiento adecuado y que la artritis no sea una limitante y queremos niños felices jugando y aprendiendo. Muchas gracias. Hasta la próxima.